Bajo la luna llena él cabalga sin parar. El viento susurra secretos que no quiere revelar. En la radio su voz es como un río que va a fluir. Gaspar Barrón contando historias que nunca van a morir. El cowboy de medianoche, donde el tiempo se desbrocha. Suena fuerte en la ciudad, cadena universal, su verdad. En cada rincón su eco va a llegar, de fronteras y caminos que nunca vio el mar. La emisora vibra, su espíritu es real, un cowboy solitario en un mundo tan global. Cierra los ojos y escucha su andar, cada palabra es un lazo que te quiere abrazar. En la radio late su corazón, un jinete de ondas, su única misión. El cowboy de medianoche, donde el tiempo se desbrocha. Suena fuerte en la ciudad, cadena universal, su verdad, su verdad. En cada rincón su eco va a llegar, de fronteras y caminos que nunca vio el mar. La emisora vibra, su espíritu es real, un cowboy solitario en un mundo tan global. Cierra los ojos y escucha su andar, cada palabra es un lazo que te quiere abrazar. En la radio late su corazón, un jinete de ondas, su única misión. El cowboy de medianoche, donde el tiempo se desbrocha. Suena fuerte en la ciudad, cadena universal, su verdad, su verdad. El cowboy de medianoche, donde el tiempo se desbrocha. Suena fuerte en la ciudad, cadena universal, su verdad, su verdad. Bueno, pues aquí estamos en el Cowboy de Medianoche y saben ustedes que es un habitual cuando tenemos que hablar del Camino de Santiago o alguna noticia sale sobre el Camino de Santiago, recuperamos alguna de esas entrevistas, más que entrevistas, charlas que hemos mantenido con nuestro querido mejor amigo don Emilio Ruiz Quintana. Para nosotros un profesor, yo no sé cómo, una enciclopedia dentro del Camino de Santiago. Y es que recientemente don Emilio, después de sus dos anteriores libros, ha publicado su tercera obra. Y lleva por título, que diría el otro, El Camino de las Estrellas en Cataluña. Don Emilio, querido amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues todavía un poco acatarado, pero vamos aguantando el tiempo que se nos echa encima, que son muchísimos años ya. No, pero pues la voz la tienes de un chavalito, o sea, no sé yo de qué te quejas por quejar, ¿eh? Ojalá Dios haga que te lleguen las orejas hasta el pie y que sea de lo que me dices, hijo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno. Oye, dile a la cafetería Manhattan, si todavía se te lo pone a Pontevedra, Sí, que te invite todos los días de mi parte. Muy bien, pues así se lo diré. Creo que cambió de dueño, entonces de todas maneras así se lo diremos. Querido Emilio, vamos a ver, la verdad es que tengo una felicidad absoluta porque poco a poco vas cumpliendo todos tus deseos y, bueno, por otra parte tengo que decir algo. A mí se me hace un poco difícil el hacerte la entrevista porque, claro, con el cariño que te tengo, pues diré que a lo mejor interiormente que no soy objetivo. Lo que pasa que, bueno, la amistad es lo que tiene, ¿no? Pero dentro de esa, a lo mejor, duda que puedo tener en mi interior, lo que sí tengo claro es que tú eres un hombre totalmente claro, honesto y que no te vas a dejar influenciar por mis no voy a decir halagos, pero por tus
merecidos, digamos, bueno, pues todos los calificativos que podamos tener, ¿no? Por cierto, ¿sabes qué? Dentro del Cowboy de Medianoche hemos abierto un concurso en el que todos los oyentes que estén sintonizando, quieran participar, vamos a sortear 3 libros de El Camino de las Estrellas en Cataluña. Y la pregunta es muy sencilla, no la podemos desvelar, pero la pregunta es sencillísima. ¿En qué año estuvo el apóstol Santiago visitando la Catedral de Santiago, que después fue posteriormente, no sé si es así o no, su, digamos, su tumba, ¿no? La pregunta quedó en el aire. Yo en su momento, cuando la fecha me la dijo el profesor Emilio Ruiz Quintana, quedé sorprendido, y por eso creemos que es una buena pregunta para nuestros oyentes, muchos de ellos seguidores de no solamente del programa, sino de esas participaciones que hace Emilio Ruiz Quintana en el Cowboy hablando del camino. Pero no podemos decir de momento la respuesta, ¿no? Porque sería un poco desvelar ya el truco del almendruco, aunque ya podríamos cerrar el concurso a día de hoy. Lo que pasa es que se están recibiendo a una media de 10-12 correos diarios y realmente es una pena. Tengo que decir que hasta ahora, hasta este momento, solamente uno se ha acercado un poquito a la fecha en la que el apóstol Santiago estuvo en Santiago de Compostela. Tú, si tuvieras que dar una, digamos, una pequeña... Un anticipo. Sí, un anticipo, ¿qué podrías decir? A ver. Preferiría no dar ningún anticipo porque sería además una absoluta sorpresa. Es que es difícil contestar a esa pregunta con exactitud. Es muy difícil, ¿eh? No, pero sí se puede decir, en base a todo lo que hemos escuchado y leído sobre la fecha, se puede, digamos, considerar y encontrar un ganador con la respuesta más acertada, ¿no? Más exacta, sí, digamos. Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno. Siempre tienes además, Gaspar, un enorme corazón para ser generoso con todo el mundo. Naturalmente que sí. Y con un poco de buen corazón llegarás a discernir perfectamente bien quién puede ser el ganador del concurso. Bueno, pues vamos a hablar del libro, como diría Umbralera, ¿no? Yo vengo a hablar de mi libro. Pues vamos a hablar del libro del querido Emilio Ruiz Quintana, el profesor, el hombre que, como decía Pablo ayer, no conoce a nadie más que conozca mejor el Camino de Santiago. En este caso, el Camino de las Estrellas en Cataluña. Vamos a recordar que está en Amazon. El que quiera adquirirlo, pues va a Amazon. Ahora, en estas fechas, incluso con promociones y buenos precios para otras cosas, pues aprovecha y se pide el libro, que verá que estas 240 páginas bien merecen el pedido. Bueno, hay que empezar por algo. ¿Cómo surge este proyecto, este libro? ¿Por qué? Parece ser que ahí tiene algo que ver la asociación Camino al Central de Santiago. No, la asociación no ha tenido que ver ahora. El libro se escribió en torno al año 1993 y es ni más ni menos que una explosión de rabia y una explosión de mal humor que me producía la política lingüística que en aquel momento se llevaba a cabo con tanto fervor en Cataluña. Entonces dije, hombre, alguien tiene que escribir algo de esta región que la una precisamente con el resto de España, porque además todo esto es una completa estupidez. Y entonces se me ocurrió que nadie había escrito nada sobre la peregrinación de los catalanes a Santiago de Compostela. Y la única, más importante, y además con una particularidad, quizás sea la peregrinación más certificada de todas las que se han producido en el mundo, porque resulta que la buena costumbre que tienen los catalanes de escribirlo todo y además hacer ni más ni menos que escritura notarial de los actos importantes de su vida, pues son los que nos han permitido saber que en la época en la que floreció la peregrinación de Santiago había muchos catalanes que venían desde Cataluña a Santiago de Compostela, y eso fue lo que me decidió a escribir el libro. Y desde entonces prácticamente surgió en primer lugar una persona que dijo que la iba a publicar la Generalidad de Cataluña. Yo hice el libro, les entregué el libro, y a esa persona
Pues le dije, bueno, aquí está, a ver si llegamos a un acuerdo y se puede publicar. Dicen, sí, que se ha gustado al cabo de los días, pero tienes que hacer una modificación, algunas modificaciones. Digo, a ver en qué consisten esas modificaciones. Y las modificaciones consistían en que yo tenía que hacer que la cultura catalana dentro del libro apareciera como un hecho totalmente independiente. Y dije, pues eso no es así. Y como no es así, hombre, que tiene usted su trabajo y las fotografías que ha hecho su mujer, se pierde todo, pero eso no es así y no sale el libro de esa manera. Y así se quedó, yo me quedé con el libro y al final pues la persona se enteró de que yo lo tenía que publicar en esa época, se interesó por él, la leyó y esa persona es el presidente de la Asociación Camino Ancestral de Santiago en Cataluña. Un hombre al que le vamos a pedir disculpas porque tenemos comprometida una entrevista ya desde hace meses, por no decir un año, y por unas cosas u otras, Santiago Guerrero, pues mira, lo típico que pasa en las redacciones. Cada día hay una noticia que supera a la del día anterior, vas dejando, pero no dejas de pasarlo en la agenda, que es lo más importante. Así que nos comprometemos, si Dios quiere, a llamarle cuanto antes para que nos hable también de esa magnífica asociación que él preside, la Asociación Camino Ancestral de Santiago. Bueno, decíamos 240 páginas ilustradas de una forma pues espectacular, ¿no? Cuéntanos un poco en este sentido, Emilio. Sí, bueno, al par que se ha escrito el libro, mi mujer iba sacando fotografías de todos los lugares que estuvimos visitando. Y ya sabes que Mari Carmen era una excelente fotógrafa. Digo, era porque ella no se dedica a la fotografía y porque en aquella época se trabajaba con las máquinas, aquella famosa máquina que me dejaste un día para que fotografiara al Real Madrid en Vigo, ¿te acuerdas? Eso todavía no había llegado cuando mi mujer hacía las fotografías maravillosas, ¿no? Sí, las digitales aquellas, sí. Las digitales no habían llegado todavía, que mucho menos. Sí, efectivamente. Sí. Yo creo que tuve una de las primeras en mis manos que me la dejaste tú, bueno, me dijiste, toma, esto para que fotografíes el Real Madrid esta tarde en Vigo, ¿te acuerdas? Y yo empecé a sacar las piernas de la gente aquella, las piernas de Montenegro se las sacaba yo encima de la cabeza y cosas. De repente, vamos, qué peguito, tío, qué vergüenza de fotografía yo. Que lo tuyo no es la fotografía, es No, para nada. Claro, está claro. Bueno, pues de esa manera pudimos ilustrar el libro. Saqué un total de unas 400, algo así. Al final el tiempo, como lo sacamos en papel, al final el tiempo ha hecho que se estropeen muchas de ellas y que resulten totalmente impublicables. De manera que Santiago Guerrero, que conoce muy bien el románico español, pues ha suplido las deficiencias más perentorias con las fotografías que ha sido capaz de recoger de allí de Cataluña. Vamos, en principio había fotografías francamente buenas y al final del libro hay dos que a mí me conmueven, que son las de San Juan de la Peña, las del final. Esas se han conservado perfectamente bien, quizás por milagro de los caballeros de San Juan de la Peña, y la verdad es que adornan aquí se pongan porque son una verdadera maravilla. Oye, dentro de este, digamos, magnífico libro, magnífico trabajo, está una portada que la hace Moisés Rojas Cabezudo, un hombre que tuvimos la ocasión de conocer gracias a ti aquí en el Cowboy de Medianoche. Efectivamente. Realmente, oye, veo que has puesto a trabajar a todos los importantes, No, a los amigos, siempre se abusa de los amigos, ¿no? Pero es que además yo sé que cualquier encargo de esto que se le da a Moisés, lo cumple perfectamente bien y de manera maravillosa. Él tiene una facilidad especial en hacer que del color, ni más ni menos que el trazo firme que va a hacer con el color, con la gradación de los colores, ¿no? Sí. Y eso es una habilidad especial de él, que maneja el color como muy poquitos pintores en la actualidad lo pueden manejar. Yo le he puesto un nombre a su pintura, cuenta de eso, y es ni más ni menos que el de manierismo simbólico. Y creo que se queda bautizar un nuevo estilo porque el tío es una maravilla pintando, de verdad. Bueno, pues mira, que sepas que la entrevista con Moisés es de esas entrevistas que pueden encajar en cualquier momento y en más de una ocasión actualmente la estamos redifusionando porque no pierda actualidad, independientemente de que era de una exposición para una determinada fecha, pero todo el conjunto de la entrevista en sí es de esas cosas que podríamos encabezar como los redes digers, ¿no? de los audios, ¿no? La otra fotografía que hay de otro pintor
es de un amigo mío de Bohemia, que para mí pues es un recuerdo imborrable. Hace ya años que murió, pero para mí lo tengo presente pues cada día, en cada momento de la vida, que me encuentro con Dios así. Nicolás Serrán. Nicolás Serrán, que consiguió mantenerse puro toda la vida. Es un milagro, porque nadie fue capaz de hacer que presentara una exposición o que se pusiera a vender sus cuadros. Y tenía auténticas maravillas en su casa. Volviendo al libro, El camino de las estrellas en Cataluña, queremos recordarles que pueden ustedes ya, nunca les hemos aconsejado mal aquí en Cadena Universal Radio, aquí en el Cowboy de Medianoche, y puedo asegurarles que les va a encantar, porque son 19 capítulos, desde las peregrinaciones hasta San Juan de la Peña, la meta final de nuestro viaje, dicen aquí. Pero de todos estos capítulos, ¿cuál es el que más crees que puede, digamos, identificar ese camino de las estrellas en Cataluña? Yo creo que uno que dice a San Juan de la Abadesa, pues en realidad, a mí los capítulos que me gustan son aquellos en los que he podido referir algunas de las innumerables leyendas que se dan en el camino de Santiago de Cataluña, ¿no? Leyendas hermosas, muy bonitas, tradiciones magníficas. Dentro de lo que fue siempre un pueblo magnífico también, un pueblo artista, ¿no? Hasta que llegaron los puñeteros políticos a ambiciarlo, a convertirlo en lo que es en la actualidad. En todo lo insolidario, en todo lo que se aleja, que pretenden alejarse de sus orígenes y de sus principios. En fin, yo creo que todo pasará. Cosa que tú no compartes, efectivamente, ¿no? No, claramente que no. Muy claro. El Santo Grial. Efectivamente, ¿qué puedes decirnos del Santo Grial? Porque eso es una de esas incógnitas que todo el mundo tiene. ¿Existe, no existe? ¿Dónde está? ¿Existió? ¿Es un mito? ¿Qué pasa con el Santo Grial, Emilio? Vamos a ver, el Santo Grial en el todo es ni más ni menos que la vocación de alcanzar el perdón de Dios y simbolizarlo además en un objeto sagrado, un objeto que parece ser que utilizó Jesús en la última cena. Es el cáliz de la última cena, en resumidas cuentas, ¿no? Sí. El cáliz de la última cena que lo rescató José de Arimatea de Israel y lo trajo hasta Europa, y que por una serie de circunstancias parece ser que llegó a España de la mano de San Lorenzo. Entonces hay varias versiones, una de ellas la más probable y la que más se acerca a la realidad es que lo llevó a un monasterio de Aragón, concretamente a San Pedro de Sidesa. Desde allí los reyes de Aragón construyeron la primera catedral románica de España, que es la de Jaca, y allí la está destinado y allí estuvo en algún momento. Y después en San Juan de la Peña. En San Juan de la Peña estuvo varios siglos. Esa es una de las versiones. La otra lo que hace es que el cáliz del Santo Grial, o sea, el cáliz de la última cena, que no se me das cuenta ese es el objeto, es el que tiene en León en la iglesia de San Isidro, la basílica de San Isidro, y que es el cáliz de Ñahuaca. Y entonces, a ponerse de parte de una versión o de otra, pues creo que sería bastante arriesgado. Sí. El Santo Grial, primero, que se pensaba que era el auténtico, está ahora mismo en Valencia, porque estuvo primero en Sidesa, después estuvo en Jaca, después en San Juan de la Peña, desde allí algún tiempo en Jaca, en Huesca, y desde allí lo llevaron hasta Montserrat. Y después de unos cuantos años de Montserrat, por orden expresa de Alfonso V el Magnánimo, se llevó a la Catedral de Valencia. Y allí está, en una capilla preciosa, por cierto, de estilo netamente románico. Allí se guarda en la actualidad el Santo Grial. Y luego hay otra cosa que es lo que afecta a nosotros los gallegos. Sí. Y digo a nosotros porque aunque nacido en Galicia ya sabes que soy gallego. No, totalmente de acuerdo contigo, Emilio, mi querido amigo. Lo cierto es que en el libro dedicas un texto importante bajo el título de Montserrat, guardián del Santo Grial. Esto fue exactamente así, o sea, porque lo acabas de explicar ahora, pero si no se guarda en Montserrat, si hay, a ver, ¿qué hubiera ocurrido de no ocurrir, valga la redundancia, este suceso?
Bueno, pues lo más probable es que estuviera allí, pero nada más que por una circunstancia. Porque tenía que trasladarse el Santo Grial desde San Juan de la Peña hasta Cataluña, que era la disposición, o sea, hasta Valencia, perdón, que era la disposición final de Alfonso V de Aragón, ¿no? Y entonces el camino lógico por la Nacional 240 era el de que pasa por Manresa y por el Santo David y por Montserrat. Y este tipo de objetos, cuando lo llevaban en procesión, resulta que tenían que hacer también paradas para que descansaran los procesionantes. Y seguramente la parada sería allí. Aparte que es un lugar fantástico para guardar el Santo Grial. Y estuve allí, creo que estuve allí bastantes años, por lo menos 50. Y después ya definitivamente se fue a el depósito final, que es el de la iglesia, o sea, la catedral de Valencia. Pero es que lo que me refería de que el Santo Grial tiene importancia para Galicia es porque se produjo el único milagro de transubstanciación que se ha conocido y que además está perfectamente documentado. Se produjo en el Cebreiro, en la iglesita esa pequeña que hay en el Cebreiro, que en la época en la que ocurrió estaba prácticamente negado durante 4 o 5 meses al año. Subía un día un campesino de Barja Mayor a oír su Santa Misa y a tomar la comunión. Un día infernal de perros, de invierno, de enero, ¿no? Y dijo el monje de Aurillac que estaba oficiando: este tío está loco. Bueno, viene aquí a comerse un poco de pan y un poco de vino con el frío que hace y viene de 4 kilómetros más abajo. Y en ese momento, cuando estaba llevando a los corporales la hostia santa, se convirtió en carne palpitante y el vino en sangre. Y ese es el único milagro de transubstanciación que se tiene registrado y que se tiene admitido por la Iglesia. Porque todo esto hay una bula específica para reconocer ese milagro como real, ¿no? Y además, esto fue lo que hizo atraer mucha gente, muchos peregrinos, al santuario de Cebreiro. Y esto es además que viniera Isabel la Católica la primera vez que visitó Galicia. Estamos en el Cowboy de Medianoche, estamos en Cadena Universal Radio. Lo hacemos con Emilio Ruiz Quintana, autor de El Camino de las Estrellas en Cataluña, con una portada de Moisés Rojas Cabezudo, una imagen de contraportada de Nicolás Herranz, en paz descanse, las fotografías de María del Carmen Soria y editado por la Asociación Camino Ancestral de Santiago. Emilio, ¿en qué momento nace en ti la pasión por el Camino de Santiago? Pues yo creo que casi de niño. Me maravillaba a mí ver con qué se decidía la gente a hacer un camino pensando solamente en los caminos españoles y de los puertos españoles de 700 y pico kilómetros. Yo he sido siempre persona de sentimiento, no voy a decir exactamente religioso, pero sí creyente, profundo y decidido, y creo que me moriré siéndolo, ¿no? Y me maravilló hacer milagro ese, porque hay que tener una fe tremenda para hacerse un viaje de 767 kilómetros, ida y vuelta a pie. Y es que además no había otra manera de hacerlo, que es lógico y natural, ¿no? Y quise investigar los motivos así, y me encontré con que era pues una sucesión además de hechos milagrosos que había a lo largo de todo el camino, y ni más ni menos que una muestra de todo el arte, de toda la cultura de Europa, que parece que se fundió en el Camino de Santiago. Venían artistas de uno y de otro sitio, y eso hizo que todos ellos conocieran el resto de la cultura de los restos de los países. Y aquí prácticamente por ese empuje de los artistas que vinieron, pues se fundió todos los estilos artísticos y todos los estilos arquitectónicos del momento. Y esto fue lo que me hizo a mí pensar que esto era mucho más importante de lo que simple vista parecía, lo que me hizo a mí que empezara a interesarme en escribir de estos temas. Yo creo que la primera vez que escribí el Camino de Santiago sería yo creo que en torno al año 1970 o una cosa así. Sí, sí. Y ahí te metiste a fondo, porque antes las novelas de oeste eran otro de tus trabajos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Eso era una de las necesidades de mi vida natural. No, es que yo desconocía este punto y lo veo aquí en la contraportada del libro, ¿no? Dice
Alpar escribió desde joven novelas del oeste. ¿Y qué contabas en esas novelas? ¿Quién era el mal? ¿Los indios eran los malos? ¿Cómo era? A ver, ¿recuerdas algo? Hombre, yo tenía que seguir la moda, porque lo que veía la gente en el metro de Madrid, en esos libros, de esos pequeños libritos de bolsillo, eran precisamente las novelitas del oeste, ¿no? Y lo que leían y lo que les gustaba es que murieran muchos indios en las novelas y que el pistolero alto se cargara a 6 de una vez, como quien cose, ¿no? Y como yo lo que quería era comer, por 1.500 pesetas que me ofrecían, porque hacía yo todos los meses 4. O sea, sabes que yo últimamente estoy viendo las reposiciones de Bonanza, ¿no? Los Cartwright, ¿no? Bueno, el otro día vi un capítulo en el que tocan el tema político, fíjate tú qué curioso, y llegan a digo yo, pero si es que esto es lo que está pasando aquí. Decía uno de un amigo de Ben Cartwright, del padre, decía, Ben, tú sabes que los políticos tenían que comprar unos terrenos, bueno, una historia que digo yo, pero esto es lo que está pasando ahora, es que es exactamente lo que está pasando ahora, que todos los políticos tienen un precio y que todo se arregla entre bastidores, ¿no? Qué curioso, fíjate tú. Sí, es la verdad. Es así, es así. Bueno, pero no toca hablar de política, toca hablar de este magnífico trabajo de 240 páginas, El camino de las estrellas en Cataluña. Pero será muy vendido porque gente que le guste el camino y las historias del camino, nos consta que hay muchísima gente, por lo que sea, por tradición, por interés, por curiosidad, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero lo cierto es que el Camino de Santiago atrae a mucha gente. ¿Cuántos caminos a Santiago hay, Emilio? Pues uno prácticamente desde cada corazón humano, esté donde esté. Pero estamos hablando de distancias geográficas, estamos hablando además de distancias históricas. Y entonces yo creo que por lo menos a Francia confluyen los de Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, el este europeo, que son aproximadamente 4. Yo cogí ya uno de ellos, ese Erfurt, que estaba prácticamente en una ciudad que estaba prácticamente en la frontera con la Alemania comunista. Una ciudad que ahora es absolutamente protestante, o sea, el 90% de la población protestante, ¿no? Sí. Y tiene una iglesia de peregrinación que es una auténtica maravilla del románico alemán. Ese fue el más largo que he cogido yo. Pero ahí, por supuesto, había otro camino, el que llevaba a la gente desde Austria, por ejemplo, que pasaba por 4 lugares de peregrinación en Francia. Santa María de Isidel, Beselay, Conques y Toulouse. Y así, pues un montón de ellos. Casi todos ellos después convergían en Ostabat. Ostabat que está allá a pie del desfiladero de Roncesvalles. Y allí ya entraban a España por Roncesvalles. O algunos de los que venían de Austria y de Italia y demás, que pasaban por Somport para llegar hasta Jaca por Somport. Y siempre hubo un camino de entrada, el más fácil, que es el de la costa catalana, porque allí apenas había dificultades geográficas. Lo que pasa es que Cataluña tardó bastante en empezar a ser liberada de los moros. Y entonces ya había un flujo de peregrinación desde Somport y desde Roncesvalles. Esos son los 3 importantes en cuanto a los caminos europeos. Pero yo descubrí uno que fue, desde luego, sin lugar a dudas, de mantener a todos ellos, que es el de los mozárabes españoles. Porque en el momento que se tiene noticia que se descubre el sepulcro de Santiago en Iria Flavia, pues empieza un flujo de peregrinación de los pobrecitos mozárabes que estaban siendo perseguidos al 100% por los moros, o sea, por los musulmanes del sur, y que trataban de alguna manera de acercarse a Dios, al Dios cristiano, a través de este tipo de actos de la peregrinación. Y eso es el primer camino de Santiago real que ha habido, ¿no? Yo eso lo escribí en el libro que publiqué casi por completo en la Razón, por el libro por el que mi señora doña Dolores me contrató para trabajar con la Razón durante 2 años y pico. O sea que yo creo que ese fue el primero. Y en España, pues esos 3, los más importantes son esos 3, pero desde cualquier punto de España se ha peregrinado Santiago. Por ejemplo, en Madrid,
empezaba en Tuncia, porque había allí un centro peregrino para atravesar a Madrid, y atravesando todo el norte de Madrid, llegaban a Ávila, y de Ávila ya a la ruta de la Plata, ¿no? De todo el punto de España ha habido caminos de Santiago, siempre. Si tuvieras que hacer uno, imaginemos, estás escuchando y dice, hombre, a mí esto del camino en realidad nunca me atreví porque no sé desde dónde puedo empezar, que sea un camino fácil. ¿Qué aconsejarías, Emilio? Yo veo un camino fácil y no se lo aconsejo a nadie porque no es camino. Eso es un paseo. Eso es un paseo, ¿eh? Bueno, pero por algo habrá que empezar, digo yo, ¿no? A ver. Yo creo que también. Para coger ilusión, para coger ilusión. Sí, tú empiezas por Sarria, que de Sarria a Santiago de Compostela, que te da la Compostela, ¿sabes? Dicho sea de paso, y son 100 kilómetros nada más, eso es facilito, hombre. Bien, o sea, pues ya damos un consejo, para empezar, para animar, ¿no? Para... Eso depende del sentido que quieras añadirle al simplemente al acto de fe que supone peregrinar a Santiago a pedir perdón de tus culpas, ¿no? Depende. ¿Estás interesado por el aspecto físico del camino francés? Vamos a ver, espera, que esto del perdón, imagínate que es uno que tiene pecados veniales solamente, ¿no? Y dice, bueno, no, tampoco me voy a sacrificar mucho, o sea, desde Sarria crees que con eso se lograría, ¿no? No, eso está certificado por la Iglesia. Tú haces 100 kilómetros andando, sí. Y te sienten si has pasado por las iglesias correspondientes y te han enseñado y demás, y le das a Santiago de Compostela y te sienten la Compostela. No sé si vas a dar 4 o 5 euros porque tú no tienes que comercializarse, que no es lógico, pero sí, eso no es significativo, ¿no? Sí. Se puede obtener y se debe obtener la Compostela. Bueno. Eso es más facilito. Entonces, para los pecadores veniales desde Sarria, provincia de Lugo, lógicamente a Santiago, 100 kilómetros se cumple y se puede empezar a iniciar uno en el camino, porque hay que empezar poco a poco, claro. Bueno, o desde Tui, que también hay 100 kilómetros para ir a Santiago, también se puede hacer. Desde Tui, desde el otro extremo. Bueno, pues muy bien, pues ya vamos dando consejos, Y casi desde La Coruña, porque... las peregrinaciones marítimas llegaban al puerto de La Coruña, allí desembarcaban los peregrinos y iban andando desde La Coruña hasta Santiago de Compostela. Y es el único sitio donde les daban papelitos para justificar, ¿no? Porque si venían por el mar, pocos se tocaban dentro del mar, o sea que... Decías hace un momento que la tumba se descubre en Iria Flavia, ¿no? Eso está claro, vale. Sí. Bien, hasta ahí podemos hablar. ¿Cómo llega la tumba allí, entonces? ¿Cómo llega la tumba del apóstol? Hombre, la tradición es que lo llevaron discípulos suyos. Santiago era uno de los apóstoles que se habían comprometido a extender por cualquier parte del mundo la palabra de Dios. Hubo alguno que prefirió quedarse ahí en Israel y no quiso salir de allí. Pero, por ejemplo, Santiago, San Andrés, San Pablo, San Pedro, eligieron sitios donde marcharse para empezar la evangelización del mundo. Y Santiago pidió expresamente España, de manera que yo creo que fue el año 39, después de la muerte de Dios, después de la era cristiana, llegó Santiago a España. No se sabe muy bien a qué punto, pero llegó, ¿no? Y después, cuando murió el año 42, degollado en Jerusalén, donde volvió otra vez, los discípulos, cumpliendo el deseo de estar en España, lo llevaron hasta ahí a Flavia en barco. Y allí lo dejaron en una tumba de piedra. Ahí quedó. Bueno, entonces ahora para finalizar, vamos a recordar la pregunta que hacemos al concurso del Camino de las Estrellas en Cataluña. Sorteamos 3 ejemplares de este magnífico libro para las personas que acierten a la siguiente pregunta, y es: ¿en qué año estuvo el apóstol Santiago en Santiago de Compostela? Esa es la pregunta, y la respuesta tienen que acertarla, entran en el sorteo y recibirán directamente desde Amazon el magnífico trabajo de Emilio Ruiz Quintana, El Camino de las Estrellas en Cataluña. Querido profesor, como siempre, ha sido un placer. Cada día, muchísimas gracias. Nos ilustras más con tu sabiduría y, lógicamente, lo haces de esa manera que tienes, desinteresada, jovial y afectiva. Un beso muy fuerte. Muchas gracias. Cada día más orgulloso de tener un amigo como tú. Un abrazo. La correspondencia es mutua. Un besillo muy fuerte, Emilio. Hasta siempre.
Siempre, adiós. Cadena universal, su hogar, su fortaleza. Gaspar monta al aire con su voz que no cesa. Un jinete de ondas, su huella es sorpresa. Aquí, Universal, vía satélite para el mundo. Bajo la luna llena talco larga sin parar. El viento susurra secretos que no quiere revelar. En la radio su voz es como un río que va a fluir. Gaspar Barrón contando historias que nunca van a morir. El cowboy de medianoche donde el tiempo se desbrocha. Suena fuerte en la ciudad, cadena universal, su verdad. Su verdad. En cada rincón su eco va a llegar, de fronteras y caminos que nunca vio el mar. La emisora vibra, su espíritu es real, un cowboy solitario en un mundo tan global. Cierra los ojos y escucha su andar, cada palabra es un lazo que te quiere abrazar. En la radio late su corazón, un jinete de onda, su única misión. En Radio Visión. El cowboy de medianoche, donde el tiempo se desbrocha. Suena fuerte en la ciudad, cadena universal, su verdad. En cada rincón su eco va a llegar, de fronteras y caminos que nunca vio el mar. La emisora vibra, su espíritu es real, un cowboy solitario en un mundo tan global. Cierra los ojos y escucha su andar, cada palabra es un lazo que te quiere abrazar. En la radio late su corazón, un jinete de onda, su única misión, el cowboy.